Desde tiempos inmemoriales, los parques nacionales del centro de la India se han considerado refugios para los tigres, ideales para avistar y fotografiar a este enorme félido. Sin embargo, los avistamientos en parques y zonas del sur de la India, como Kabini, fueron tan escasos que apenas se les prestó atención. Bandipur se consideraba a menudo el hogar de los tigres del sur de la India, con tigres como Gauri y el macho Aralicate acaparando la atención durante años. Pero en la última década, Kabini ha destronado a Bandipur como hogar de los grandes félidos en el sur de la India. Hasta 2015, Kabini era conocida como la tierra de los leopardos, y con razón, pues cada vez se avistaban más leopardos en el parque, mientras que los tigres seguían siendo esquivos. Ubicada en el extremo sur del Parque Nacional y Reserva de Tigres Nagaraole, en India, Kabini es la tierra de los tigres. Hasta hace apenas una década, ver un tigre era un privilegio casi imposible. Los encuentros eran fugaces, se producían a varios metros de distancia, y los visitantes alcanzaban a distinguir una silueta antes de que el félido se desvaneciera entre la maleza. Pero todo empezó a cambiar en 2015. Desde entonces, Kabini ha presumido de algunos de los mejores avistamientos del sur de la India. Los tigres de Kabini se han habituado a la presencia de los vehículos de safari, y hoy caminan con una confianza imponente, acercándose a los jeeps con la serenidad de quienes saben que son los verdaderos dueños del bosque. Y en estos años, la actividad de los tigres en esta zona ha crecido de forma extraordinaria. Los naturalistas han logrado documentar y seguir de cerca a distintas familias y linajes que hoy viven en Kabini. La familia de tigres Tang. La legendaria familia de tigres Tang, cuyo linaje domina gran parte de la zona turística de Kabini, comenzó con una tigresa llamada hembra Tang. Su camada de 3 cachorros, probablemente nacidos en julio de 2015, fue avistada por primera vez por las patrullas del Departamento Forestal en octubre de 2015, en una pequeña zona del bosque llamada Burning Place. Con apenas 3 meses de edad, 2 hembras y un macho, ya eran la esperanza para el futuro de los avistamientos de tigres en Kabini. Solo el tiempo diría si estaban listos para heredar el trono que su madre ostentaba. Las estaciones pasaron volando, y lo que una vez fueron 3 cachorros regordetes retozando tras su madre, se convirtieron en magníficos tigres resplandecientes, un espectáculo para la vista de todo turista que vislumbraba a la dinastía reinante de Kabini. Todo estaba listo para que estos 3 tigres de Kabini se hicieran cargo del territorio que antes controlaba su madre, por lo que fue una gran desgracia cuando una de las hembras murió electrocutada cerca de los remansos en 2018. Los supervivientes de aquella camada son conocidos hoy como la hembra Tang, que lleva el nombre de su madre, y su hermano, el imponente macho Tang. Audaces, valientes y de complexión poderosa, se han convertido en 2 de los grandes protagonistas de Kabini, vistos con frecuencia por los visitantes del parque. Aunque su madre, la legendaria fundadora de esta dinastía, murió en 2018, su legado sigue vivo. Todo indica que su linaje continuará dejando huellas en Kabini durante muchas generaciones más.
La familia Bak-Bader, el linaje prominente de los tigres de Kabini. Esta familia desciende de la legendaria tigresa original, conocida como la hembra Bak-Bader. La tigresa original de Bak-Bader dio a luz a una camada de 2 cachorras, aproximadamente al mismo tiempo que se registró un aumento en los avistamientos de tigres en Kabini, a mediados de 2014. Las cachorras probablemente se separaron un año después. Se rumoreaba que una de ellas cruzó el río Kabini hacia Bandipur para establecer su propio territorio, mientras que su hermana ocupó las áreas que antes controlaba su madre. La tigresa original de Bak-Bader tuvo otra camada de 4 cachorros, pero lamentablemente murió poco después, aparentemente por una sobredosis de tranquilizantes. Y nunca más se volvió a ver a los cachorros, mientras que su hija de la primera camada heredó su nombre como la hembra Bak-Bader de Kabini. La hembra Bak-Bader, engendrada por la hembra Bak-Bader original y el macho Mastigudi, es considerada por muchos como la tigresa más dominante que Kabini haya visto jamás. Su fama de audaz es bien merecida. Con paso firme y mirada imperturbable, solía recorrer los caminos del parque como una reina en todo su esplendor. A menudo se la veía pavoneándose por la carretera, bañada por la luz dorada del amanecer, como si posara con natural elegancia ante las cámaras que la admiraban desde la distancia. Logró criar 2 camadas de cachorros, probablemente engendrados por el macho dominante, el macho Tang. La primera camada estuvo conformada por 3 machos, y la segunda por 2 hembras y un macho, quienes a partir de 2020 se perfilaban como fuertes tigres de Kabini, que con el tiempo establecerían sus propios territorios, siguiendo los mismos caminos sagrados que recorrieron su madre y su abuela. Tuvo una tercera camada, pero no logró criarla por completo. El 14 de febrero de 2023 fue capturada, después de que el personal de vigilancia informara a las autoridades que había sufrido graves heridas en una feroz pelea territorial. Y la reina de Kabini fue trasladada a un centro de rescate para recibir tratamiento. Pero por fortuna, antes de su partida, esta formidable tigresa alcanzó a enseñar a sus cachorros las habilidades básicas de supervivencia, entre ellas, el arte de la caza, asegurando que su legado siguiera vivo en las selvas de Kabini. Hoy el legado de la hembra Bak-Bader continúa y da paso a las nuevas generaciones.